Buenos días a todos, bienvenido a Café y Novelas Ligeras, todas las novelas se estarán subiendo hasta donde se encuentre publicado. Capítulo 61 fin. ¡Guau! Todos los pieles verdes, al ver a Lin Feng derrotar con éxito a ese rábano rojo, lanzaron gritos ensordecedores, rugiendo, bramando y aullando. Estos gritos contenían el espíritu de lucha inagotable de los pieles verdes y sus diversas emociones. Lin Feng le cercenó la columna vertebral a Mefisto con su garra de poder. Después, empaló la cabeza inconsciente de Mefisto en el soporte para pesos pesados que llevaba detrás de su armadura y se pavoneó hacia sus chicos, recibiendo sus victores. Mientras tanto, el ejército demoníaco, al ver a su líder Mefisto derrotado tan fácilmente por Lin Feng, quedó instantáneamente aterrorizado, casi perdiendo la razón. Ya no tenían ninguna voluntad de luchar contra los monstruos verdes, solo querían escapar de ese lugar aterrador lo más rápido posible. Siempre habían subestimado a esos terroríficos monstruos verdes. Sí, esos monstruos verdes podían brindarles carne fresca y sangre, pero también la muerte definitiva. Ya no podían distinguir quién era el cazador y quién la presa. Originalmente pensaron que, tras la llegada de Mefisto, estos monstruos verdes serían aniquilados instantáneamente por él, y que ya no tendrían que enfrentarse a esos monstruos verdes igualmente interminables y aterradores. Pero estaba claro que su idea era completamente errónea. Cuando aquel monstruo verde gigantesco usó alguna habilidad aterradora, quedaron liberados de todas las ataduras y ya no tuvieron que luchar a muerte por Mefisto. Esto era algo bueno. El ejército demoníaco, originalmente bajo el mando de Mefisto, sintió cómo se liberaban las cadenas que oprimían sus almas. Las reglas ya no los ataban. Eran libres. Ahora eran demonios libres. Sin embargo, la pregunta más importante ahora era cómo escapar de esos monstruos verdes. Los demonios inconscientes y más débiles estaban bien. Solo se guiaban por el instinto y no les importaba luchar contra los monstruos verdes, siempre y cuando hubiera carne fresca y almas deliciosas que consumir. Pero los señores demonio eran inteligentes y poseían conciencia propia. La mayoría no eran leales a Mefisto. Él los había sometido por la fuerza y los había obligado a unirse a sus filas. Esos señores demonio no querían morir, sobre todo después de ver a su antiguo superior, Mefisto, ya muerto. No tenían ninguna esperanza de ganar y, desde luego, no querían ser enterrados allí con Mefisto. Sin embargo, no creían que esos monstruos verdes los dejarían ir tan fácilmente. Así pues, aquellos señores demonio cambiaron inmediatamente de dirección, abandonando al ejército demonio restante y dejándolos luchar contra los monstruos verdes, mientras ellos mismos se apresuraban a escapar de aquel infierno y esconderse en las partes más profundas de la dimensión infernal durante cientos o miles de años antes de reaparecer. Después de todo, creían que la dimensión infernal era tan vasta que, incluso si escapaban a sus rincones más profundos, los interminables y gigantescos monstruos verdes no podrían encontrarlos fácilmente. Además, los demonios de toda la dimensión infernal eran casi infinitos. Una vez que regresaran y acumularan poder, no era imposible que lideraran un ejército demoníaco para luchar contra esos monstruos verdes. Entonces, competirían entre sí, y de entre ellos podría surgir un nuevo rey del infierno. Tan solo pensarlo era increíblemente maravilloso. Cuando los chicos vieron a esos grandes rábanos rojos darse la vuelta y correr, sus ánimos se encendieron de inmediato. Estábamos teniendo una buena pelea, ¿por qué huyes? A tu jefe lo emboscaron, no a ti. Maldita sea. Grox. ¿Por qué no pueden luchar contra nosotros como camarones hasta que solo quede uno? No sean cobardes, desolladores. Cuanto más veían los chicos al señor demonio correr, con más ahínco luchaban. El señor demonio, aterrorizado por la potencia de fuego de los chicos y la destreza en combate del grandote, corría aún más rápido, mientras que los chicos luchaban con mayor ferocidad, temiendo dejar escapar a esos enormes rábanos rojos. El campo de batalla se convirtió de nuevo en un caos total. Pero si esos señores demonios pensaban así, ¿cómo pudo Lin Feng dejarlos escapar tan fácilmente? Cuando Lin Feng se dio cuenta de que los bois podían incluso crecer en la dimensión infernal, se puso de muy buen humor e inmediatamente tuvo una idea genial. Eso era convertir toda la dimensión infernal en un campo de setas para los chicos. Oh, mi segundo hermano Gao Mao. Toda la dimensión infernal era simplemente un prado infinito donde los chicos podían crecer y sembrar el caos sin problemas. Y dado que Lin Feng ya se había encargado de Mefisto, el líder más poderoso de los demonios, significaba que prácticamente nada podía amenazar a los chicos en la dimensión infernal. Los chicos podrían desatar su furia en el infierno, apareciendo constantemente y cazando demonios.
Esto aceleraría el crecimiento de los chicos y aumentaría progresivamente el poder de combate general de la población pieles verdes del infierno. ¿Acaso esto no es mucho más genial que criarlos en Marte? Marte estaría a cargo de Lansua. Lansua convertiría todo Marte en un mundo forja similar a los camarones de Warhammer 40K, produciendo en masa lunas de batalla para mí. Gaoma o King Kong, gigantes, montones de basura, gigantes, todo sería creado para mí. La escena es simplemente inimaginable. Y el infierno estaría a cargo de los jefes de guerra. Lin Feng planeaba dejar 10 jefes de guerra en el infierno para que se encargaran de los demonios y desarrollaran el poder de combate de los chicos. Producirían una gran cantidad de bois para Lin Feng. La meta no era ambiciosa. Solo necesitaban reunir unos cientos de miles de millones de bois increíbles para Lin Feng primero. Lin Feng podría entonces liderar directamente a los bois para volar por los aires el imperio cree. En cuanto a Lin Feng, era demasiado perezoso para quedarse en el infierno. Estaba listo para irse. Ya no había nadie bueno en el infierno que pudiera satisfacerlo. Incluso si se quedaba a luchar contra esos demonios insignificantes, su fuerza no aumentaría ni un ápice. ¿Qué sentido tenía quedarse entonces? Ah, sí, ¿y qué hay del monstruo del corazón negro y el jinete fantasma? Olvídalo, dejémoslos aquí por ahora. Si ocurre algo importante, Lin Feng podrá enterarse a través de los chicos del infierno usando la función de comunicación, y entonces regresará para ocuparse del asunto. Capítulo 62. Alborotador. Finalmente, Lin Feng dejó a los 10 jefes de guerra, a más de 10 millones de pieles verdes y a los pieles verdes recién desenterrados en el infierno. En medio de los lamentos de los pieles verdes, Lin Feng abrió un portal y arrojó a los pieles verdes restantes de vuelta a Marte, ordenándoles que continuaran con su industrialización orca. Los pieles verdes que Lin Feng dejó atrás en el infierno, sin embargo, estaban eufóricos, gritando por el hermano Lin. Y cargando hacia adelante en Oahu. Lin Feng no sabía si reír o llorar ante esto. El único pasatiempo que tenían estas adorables criaturas verdes era ese, así que las dejó divertirse. Antes de marcharse, Lin Feng también ordenó a los jefes de guerra que vigilaran de cerca el esqueleto del jinete fantasma y le dijo a Burning Kid que no se detuviera, que siguiera quemando esos trozos de carne, disparando ocasionalmente algunos tiros o dando algunos tajos. Debían turnarse, pero bajo ninguna circunstancia debían permitir que esas cosas asquerosas se juntaran. Si se enteraba, abriría un portal y regresaría para darles una paliza y darles de comer sus traseros a los Jumpers. Los jefes de guerra se lo garantizaron inmediatamente a Lin Feng, luego agarraron a unos cuantos niños ardientes y los golpearon, diciéndoles que se aseguraran de hacer bien el trabajo. De lo contrario, si sus traseros eran devorados por los saltadores, los de los niños ardientes no correrían mejor suerte. Después, Lin Feng abrió un portal y se marchó. Necesitaba regresar para disfrutar de una buena comida y bebida. Se preguntaba cómo estarían los preparativos que Kingpin había hecho para él en la mansión y la isla. En ese momento, Lin Feng había recuperado su forma humana y estaba sentado en un elegante restaurante occidental, deleitándose con los exquisitos manjares dispuestos en la exquisita mesa. Casualmente, el tiempo transcurría para Lin Feng mientras luchaba en el infierno no era el mismo que en el mundo real. Habían pasado 3 días completos en el tiempo de Estrella Azul. Justo a tiempo para que Kingpin le entregara la isla y la mansión a Lin Feng. Lin Feng acababa de teletransportarse al edificio Boot, pero Kingpin no parecía estar allí. Había ido a hacer algunos asuntos. Gracias a su conexión con la Guardia Imperial, Lin Feng descubrió que Kingpin estaba discutiendo asuntos con la mano, por lo que no se encontraba en el edificio Boot en ese momento. Sin embargo, a Lin Feng no le importaban esas cosas. El poder actual de Kingpin era tan grande casi por completo gracias a Lin Feng. Dado que Lin Feng podía dárselo, también podía recuperarlo. Lin Feng esperaba que Kingpin no lo traicionara fácilmente, pues tenía el poder. Si se atrevía a jugar sucio, sería aniquilado. Lin Feng no carecía de esos peones. Mientras Lin Feng quisiera, tenía a su disposición a un sinfín de subordinados dispuestos a trabajar para él. Desde luego, no le faltaba de nada. Si Kingpin era obediente, podría quedarse. Si no, sería despedido. Dejemos que Kingpin juegue por ahora. Kingpin no se atrevería a traicionarlo ahora. ¿La mano? ¿Qué clase de basura era esa? Solo una organización de ninjas de pacotilla y otras cosas raras. Si algo pasaba, él los respaldaría. Si se atrevían a provocarlo, los destruiría sin piedad.
Sin embargo, dado que Kingpin buscaba a la mano, la mansión y la isla que Lin Feng le pidió encontrar debían estar preparadas, pues de lo contrario Kingpin no estaría ocupado con otros asuntos. Ahora solo tenía que esperar a que Kingpin regresara. Lin Feng planeaba, primero, disfrutar de una buena comida y saciar su hambre. Justo cuando Lin Feng estaba a punto de llevarse a la boca la chuleta de cordero que había ensartado. Auge. Rugido. De repente, Lin Feng oyó un fuerte estruendo y el rugido de una aterradora criatura desconocida proveniente del exterior del restaurante. El rugido fue tan fuerte que Lin Feng incluso pudo sentir vibrar ligeramente la mesa que tenía delante. Los clientes, los chefs y los camareros que se encontraban dentro del restaurante también oyeron el estruendo y el repentino y fuerte estallido. Todos quedaron inmediatamente conmocionados, casi todos paralizados en su lugar, sin saber qué hacer ni qué cosa aterradora había sucedido afuera. Los pocos individuos que aún conservaban la calma llamaron inmediatamente a la policía, rezando para que vinieran a rescatarlos. ¡Ah! Varios gritos de terror más resonaron desde la entrada del restaurante. En esa situación, Lin Feng no tenía ganas de comer, sino que estaba furioso. Quería ver quién se había atrevido a interrumpir su comida. Sin duda, los mataría. Lin Feng se levantó, se sacudió la manga y caminó directamente hacia la entrada del restaurante. En la entrada del restaurante había un coche volcado, muy abollado y destrozado, que emitía constantemente humo negro y algunas llamas, con aspecto de que iba a explotar en cualquier momento. El ventanal que daba al restaurante, desde el suelo hasta el techo, estaba hecho añicos en el suelo, y la boca de incendios contigua parecía haber sido golpeada por el coche, abollada y empezó a expulsar un chorro de agua incontrolable. La entrada del restaurante era un desastre. La multitud que inicialmente se había congregado en la entrada del restaurante para ver qué había sucedido, al ver el coche volcado y en llamas, huyó presa del pánico hacia el interior del restaurante, rezando para que el coche no explotara y los hiriera, o salieron corriendo del restaurante, esquivando el coche en llamas, y huyeron rápidamente a lo lejos. Sin embargo, todavía había algunas personas cuyas mentes no estaban en su sano juicio en el momento crítico, que empezaron a sacar sus teléfonos, a tomar fotos y vídeos, y a publicar rápidamente este emocionante suceso en Internet, sin la menor preocupación de que acercarse tanto pudiera resultar en que la explosión del coche los hiciera volar en pedazos. Las ruidosas sirenas de la policía y las alarmas de incendios del exterior también estimulaban constantemente los oídos de todos, pero a la vez les hacían sentir tranquilos. Bip 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 bip. Los bomberos y la policía llegaron rápidamente. La policía inició de inmediato una evacuación ordenada de las personas atrapadas dentro del restaurante, mientras que los bomberos trabajaron de inmediato para extinguir el incendio del vehículo. Y nuestro Lin Feng, en ese momento, mostró una sonrisa benevolente, salió lentamente de la tienda y contempló la calle a lo lejos, de donde llegaban continuamente rugidos aterradores y sonidos de destrucción. Lin Feng sabía quién era el alborotador. No solo uno, sino dos Grops. Lin Feng caminó lentamente hacia esa calle. Había diversión de nuevo. Capítulo 63. Rugido. Golpear. Auge. Urk. Había caído la noche, y lo que debería haber sido una calle segura, tranquila y estable ahora estaba completamente destrozada por dos monstruos repentinos y aterradores. Una criatura monstruosa, con una columna vertebral que sobresalía de su espalda, un rostro horripilante y un físico enorme, estaba inmovilizando contra el suelo a otro monstruo humanoide igualmente masivo, pero completamente verde y musculoso, golpeándolo brutalmente y aporreando furiosamente el rostro del monstruo verde con sus duros puños. Estos dos monstruos eran Abominación y Yulk, y el alboroto que provocaron fue inmenso. La policía y los soldados solo pudieron observar la pelea desde lejos, sin atreverse a acercarse, temiendo que si intentaban detenerlos, serían hechos pedazos. Todo el distrito de Harlem en Nueva York era un caos debido a los disturbios y las peleas entre estos dos tipos. Por doquier había ruinas, vehículos dañados, heridos, terreno hundido, casas derrumbadas y los llantos de niños pequeños. Pero a estos dos monstruos no les importaban esas cosas, ni tenían el valor para hacerlo. Solo querían pelear sin cesar hasta derribarse mutuamente y matarse. Aunque la intención original del Dr. Banner era detener y eliminar a Abominación para salvar a todo el distrito, las consecuencias de su batalla afectaron a la población, causando numerosas bajas. Sin embargo, Abominación no tenía esos pensamientos. Solo quería exhibir su nuevo poder divino, desafiando a cualquiera que intentara detenerlo. A Carnage, derrotar a Hulk y demostrar que era el más fuerte.
Hulk, aprovechando un momento de descuido cuando Abominación lanzó un puñetazo, agarró instantáneamente el puño de Abominación con su mano izquierda, y luego desató un fuerte golpe con su mano derecha, apuntando a la cara de Abominación, dejándolo ligeramente aturdido. Inmediatamente después, Hulk le propinó un cabezazo a Abominación, lanzándola hacia atrás. Rápidamente se levantó y, agarrando a Abominación, que aún se recuperaba, le aplicó un suplex. Estrelló la cabeza de Abominación contra el suelo con fuerza, creando grandes grietas y una profunda hendidura en el hormigón. Pero Abominación reaccionó rápidamente. Se liberó con fuerza de Hulk, se puso de pie y, con una patada frontal, lanzó a Hulk contra un edificio. El cuerpo de Hulk se estrelló sin control contra la casa, destrozando el interior. Por suerte, no había nadie dentro. Todos habían sido evacuados. De lo contrario, las personas que estaban en la casa podrían haber muerto aplastadas por el enorme cuerpo de Hulk o por el derrumbe de vigas y candelabros. Rugido. Abominación no cesó en su ataque. Tras un fuerte rugido, usó ambas manos con una fuerza descomunal para levantar un todoterreno blanco que estaba cerca. El todoterreno emitió dolorosos crujidos y gemidos bajo el inmenso poder de Abominación. Abominación apuntó a Hulk, que estaba a punto de salir de la casa de nuevo, echó su enorme cuerpo hacia atrás y luego lanzó el SUV blanco con ambas manos. Auge. ¡Ah! El todoterreno blanco, que volaba por los aires, embistió directamente a Hulk, que salía corriendo de la casa, haciéndolo retroceder al interior. Hulk lanzó un rugido aún más furioso, pero el todoterreno blanco lo obligó a entrar de nuevo en la casa. La casa, que ya estaba dañada, se derrumbó directamente por la mitad debido al impacto secundario de Hulk y el todoterreno blanco, enterrando a Hulk entre los escombros. Y mientras los dos monstruos estaban constantemente ensarzados en batalla, helicópteros sobrevolaban la zona emitiendo un enorme rugido. ¡Dios mío! Maldita sea, estos dos monstruos verdes, ¿acaso no ha llegado todavía el apoyo? El apoyo tardará un tiempo, General Ross, señor. En el helicóptero, un anciano con uniforme militar estaba sentado en un asiento, hablando con otro hombre de mediana edad con uniforme militar que estaba a su lado. Este anciano de semblante adusto y vestido con uniforme militar era el suegro del Dr. Banner, del que estaba distanciado, y un general estadounidense, el general Ross. El general Ross, mirando a los dos monstruos que luchaban constantemente abajo, gritó a su ayudante, queriendo saber cuándo llegarían sus fuerzas principales y cuándo podrían eliminar a los dos monstruos. Estos dos monstruos verdes son verdaderamente feos. Incluso me dan ganas de conducir un tanque y hacerlos pedazos. El general Ross continuó hablando con su ayudante. Sin embargo, el general Ross no quería matar a esos dos tipos. Ambos eran perfectos sujetos de investigación. Aunque uno de esos monstruos verdes era Banner, al general Ross no le importaban esas cosas. Ni siquiera lo reconoció. En su interior, Banner era un monstruo, uno de sus sujetos de estudio, un conejillo de indias en su programa de supersoldados. Esperaba con ansiedad la llegada de sus soldados, lo que le incomodaba profundamente. Observando cómo los dos monstruos verdes arrasaban la ciudad a sus pies, solo deseaba capturarlos cuanto antes para llevar a cabo sus experimentos. Al mismo tiempo, nuestro camarada Lin Feng finalmente llegó. Aquí hay mucha animación. Lin Feng miró las ruinas que tenía delante y dijo con una sonrisa. En ese instante, Abominación y Hulk volvieron a ensarzarse en batalla, justo frente a Lin Feng. Lin Feng se encontraba a tan solo 100 metros de esos dos colosos, una distancia que dos monstruos aterradores podían recorrer en un abrir y cerrar de ojos. Pero Abominación y Hulk también se percataron de la presencia de Lin Feng, aunque no le prestaron atención, continuando su forcejeo. Abominación consideraba a Lin Feng una simple hormiga, a la que podía matar cuando quisiera. Lo más importante en ese momento era eliminar a Hulk para demostrar que era el más fuerte. Hulk sentía lo mismo. Tenía que eliminar a Abominación para detener todo esto, impidiendo que siguiera destruyendo. Los soldados y la policía también notaron la repentina aparición de Lin Feng y, a través de megáfonos, le gritaron desde lejos, instándolo a retirarse. Pensaron que Lin Feng era un civil que huía y que, por accidente, había entrado en la arena central. Sin embargo, Lin Feng los ignoró, continuando sonriendo mientras caminaba hacia Hulk y Abominación. Un paso, dos pasos, tres pasos. Lin Feng caminó lentamente hacia los dos monstruos que intercambiaban puñetazos y patadas, ignorando las advertencias y recordatorios de los soldados y policías que estaban detrás de él. Capítulo 64 Odio. En ese instante, Abominación volvió a golpear con fuerza a Hulk en la cara, y Hulk salió volando una vez más.
Justo cuando Abominación estaba a punto de abalanzarse sobre Hulk y lanzarle un combo, una voz ligeramente burlona se oyó de repente. Oigan, 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 ¿qué pasa? Tratémonos de llevarnos bien, ustedes dos, no se irriten tanto. Al oír la voz ligeramente burlona, Abominación giró inmediatamente la cabeza para mirar hacia la fuente del sonido. Lin Feng se quedó de pie frente a Abominación, sonriendo al aterrador gigante que tenía delante, pateando de vez en cuando una pequeña piedra con el pie, con una expresión de absoluto aburrimiento. Era como si ni siquiera se fijara en aquel monstruo, capaz de arrasar fácilmente una manzana entera. Abominación bajó la cabeza, mirando con desdén a aquel frágil mortal. Su cerebro dañado, dominado por la rabia y el deseo de luchar, no podía comprender cómo un ser tan débil se atrevía a enfrentarlo directamente. Abominación sintió que solo necesitaba usar dos de sus dedos hinchados, pellizcar suavemente la cabeza de este mortal y luego usar menos del 1% de su fuerza para aplastar directamente la cabeza de este mortal hasta convertirla en un charco de fragmentos de gelatina roja. Sin embargo, un mortal tan débil se atrevió a provocarlo, se atrevió a desafiarlo. Cuanto más pensaba Abominación, más furioso se ponía. Por un instante, su deseo de matar a ese mortal que tenía delante de la forma más cruel superó incluso su deseo de derrotar a Hulk. ¿Quién eres? Tú, hormiga, respóndeme. Rugido. Abominación rugió ferozmente a Lin Feng, con los músculos faciales casi completamente contraídos, y con su cerebro poco flexible, lo interrogó palabra por palabra. La repugnante saliva y las extrañas secreciones que salían de la boca de Abominación estaban a punto de salpicar a Lin Feng mientras rugía. Sin embargo, justo cuando estas cosas repugnantes, como las bendiciones de Nurgle, estaban a punto de alcanzar a Lin Feng, un escudo invisible pareció aparecer frente a Lin Feng, bloqueando directamente todas las secreciones, que luego gotearon lentamente al suelo. Lin Feng, por supuesto, no quería que esas cosas repugnantes lo tocaran, así que usó directamente su habilidad Uaag para crear un escudo, bloqueando a todas esas cosas repugnantes que tenía delante e impidiendo que se acercaran. Sin embargo, Abominación claramente no se percató de esto, no notó la rareza de Lin Feng, y simplemente continuó rugiendo de ira. ¿Quién soy yo? ¿Qué demonios sabéis vosotros, Grox? Lin Feng no le siguió el juego a Abominación, que parecía un saltador con un cerebro subdesarrollado, y replicó de inmediato. Tras escuchar las palabras de Lin Feng, Abominación no pudo soportarlo más. Sin importarle que Hulk, a quien había lanzado por los aires, se hubiera levantado y corriera hacia él, le propinó un potente puñetazo en la cabeza. La velocidad del golpe fue asombrosa, sin rastro de la torpeza que cabría esperar de él. Fue un golpe excepcionalmente preciso, y su enorme puño incluso dejó una estela de aspereza. Bajo el enorme y poderoso puño de Abominación, cubierto de queratina resistente, Lin Feng parecía tan pequeño que un simple roce del puño de Abominación podría aplastarlo instantáneamente. Auge. Se produjo una escena totalmente inesperada para Abominación. El puño descomunal, poderoso e increíblemente veloz de Abominación fue atrapado firmemente por la palma abierta de Lin Feng, quien no pudo moverse ni un ápice. Lin Feng lo sujetó con firmeza, impidiéndole acercarse un centímetro más, como una fortaleza indestructible. Abominación sentía una furia descomunal y, al mismo tiempo, tenía una expresión como si hubiera visto un fantasma. Sintiendo la inmensa fuerza que emanaba constantemente de su puño, no pudo evitar soltar un rugido de dolor que no debería haber emitido. Podía sentir claramente que su brazo podría ser arrancado de cuajo por esa fuerza descomunal, arrancado por ese mortal aparentemente frágil que tenía delante. Ni siquiera durante su pelea con Hulk había sentido un poder tan inmenso. Incluso podría superar al Hulk actual en una prueba de fuerza, derrotándolo contundentemente. Pero al enfrentarse a ese mortal, sintió una presión sin precedentes, algo que no podía imaginar. ¿Qué te pasa? ¿Eres tan blando, huevo de pájaro? ¿No has comido o acabas de salir de la tierra? Esfuérzate más, ¿vale? Eres tan blando que hasta un camarón es más duro que tú. Lin Feng, aburrido, se rascó la oreja con una mano mientras aumentaba gradualmente la fuerza con la otra, creando 5 profundos agujeros sangrientos en la mano de Abominación. Abominación rugió de dolor aún mayor. Este tipo, Abominación, sigue sin valer para nada. Lin Feng sentía que incluso un maricón podría intercambiar algunos golpes con él, aunque probablemente acabaría aplastado. Pero si aparecía un lata del miedo, este idiota descerebrado podría ser masacrado. Es demasiado débil. ¿Por qué? ¿Por qué este débil mortal posee un poder tan aterrador? Debe estar alucinando. ¿Sí? Debe ser así.
Nada puede derrotarlo, absolutamente nada. Ni siquiera Hulk. Justo cuando Abominación estaba a punto de soportar el intenso dolor en su brazo y golpear a Lin Feng con la otra mano, se dio cuenta de que lo pensó demasiado. Se sobreestimó a sí mismo y subestimó demasiado a Lin Feng. Lin Feng tiró de Abominación hacia adelante con fuerza, apretó el puño y luego, a una velocidad que Abominación no podía ver, le estampó el otro puño en el abdomen. El cuerpo enorme y robusto de Abominación se estremeció con terribles ondulaciones. Su carne y piel fueron completamente incapaces de resistir semejante ataque, y una hendidura espantosa apareció justo en el centro del golpe. Sin embargo, Lin Feng controló la fuerza a la perfección, evitando que Abominación fuera atravesada por el potente puñetazo. Capítulo 65 Transformación. Auge. Rugido. Esta vez, salió volando de verdad. El enorme cuerpo de la Abominación era tan débil como un polluelo recién nacido ante el poderoso y contundente puñetazo de Lin Feng. La Abominación escupió un gran bocado de sangre y fragmentos de órganos, luego se elevó por los aires, volando directamente hacia atrás como una bala de cañón disparada. Los escombros, los coches dañados y las ruinas derrumbadas a su paso no pudieron detener el vuelo hacia atrás de la Abominación. La Abominación embistió y aplastó todo a su paso con su espalda, deteniéndose finalmente tras volar más de 100 metros. Sin embargo, rebotó como una pelota durante decenas de metros tras aterrizar con fuerza en el suelo antes de impactar finalmente contra un coche y detenerse. En ese momento, la Abominación estaba cubierta de heridas, con zonas dañadas por todas partes. Además, bajó la cabeza débilmente. Su vida o su muerte eran inciertas. Sin embargo, Lin Feng sabía que, gracias a la velocidad de curación de la Abominación, esas heridas leves no eran nada y se recuperaría rápidamente. Al fin y al cabo, Lin Feng ni siquiera había usado mucha fuerza, ni se había transformado aún. Si murió así sin más, entonces ese maldito Abominación era realmente demasiado débil. Merecía morir de un solo golpe. Después de matarlo, incluso le arrojaría el cadáver a Junpei para que se lo comiera, por ser tan inútil e insignificante. En ese instante, Hulk también salió de entre las ruinas, furioso. Sus heridas sanaban a una velocidad aterradora. Escupía constantemente los ladrillos, las piedras y la ceniza blanca que había ingerido. Un vapor blanco parecía brotar con fuerza de sus fosas nasales. Hulk giró la cabeza frenéticamente, buscando a ese maldito Abominación para darle una buena paliza. Pero cuando entrecerró los ojos y vio a la Abominación desplomada contra un coche destartalado a lo lejos, y luego, sin querer, bajó la mirada y vio al pequeño Lin Feng, su cerebro, no muy brillante, no pudo procesarlo de inmediato. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba allí tirado ese bicho malo? ¿Acaso no lo había golpeado todavía? ¿De dónde había salido esa criatura que tenía delante? ¿Acaso venía a golpearlo también? ¿O a golpear al bicho malo? ¿O quería golpearlos a ambos? Hulk no sabía nada, Hulk no sabía nada, Hulk estaba muy confundido ahora, Hulk estaba muy aturdido ahora, Hulk quería aplastar a la gente ahora, Hulk estaba muy enojado ahora, Hulk no podía contenerse ahora, Hulk quería pelear. Hulk. El cuerpo de Hulk comenzó a temblar sin cesar, sus venas se hinchaban. Sus músculos estaban tensos y sus dos enormes pies verdes golpeaban el suelo sin cesar, haciéndolo agrietar. Su enorme cuerpo parecía estar reuniendo fuerza, preparándose para hacer algo. Tú. Lin Feng avanzó sonriendo. Justo cuando iba a decirle algo a Hulk, ocurrió un cambio inesperado. Hulk giró la cabeza de repente y se abalanzó violentamente sobre Lin Feng. Entonces, mientras Lin Feng aún estaba algo aturdido y no había reaccionado, Hulk le agarró la pantorrilla, maldito cabeza de saltador, ¿no serás tú quien? Ton. 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 Don don don. Hulk agarró la pantorrilla de Lin Feng y, con una velocidad asombrosa y una fuerza descomunal, lo estrelló repetidamente contra el suelo a ambos lados del cuerpo más de una docena de veces. La fuerza fue tal que incluso dejó una marca en el suelo. Auge. Finalmente, Hulk lanzó directamente a Lin Feng lejos, arrojándolo violentamente contra una casa cercana, destrozando las paredes y el interior. ¡Qué tipo tan débil! Hulk jadeaba pesadamente, girando la cabeza. Luego miró con desdén hacia la casa y dijo directamente. Ahora estaba listo para volver a matar a la Abominación. Ese tipo lo había lastimado mucho, lanzándole todo tipo de cosas. Hulk estaba furioso, muy furioso, quería hacer pedazos a la Abominación. Justo cuando Hulk se giró para lanzarse contra la Abominación, oyó un ruido a sus espaldas, proveniente de aquella casa. Y le pareció haber oído ese ruido antes.
Ulk no pudo evitar girar lentamente la cabeza hacia la casa, queriendo comprobar si el tipo al que había golpeado durante un buen rato y al que había tirado a la basura estaba muerto o no. Bien, bien, muy bien, maldito cabezón. Lin Feng apartó lentamente las tablas de madera, el refrigerador y algunas cosas extrañas que lo oprimían, murmurando para sí mismo con una sonrisa siniestra. Lin Feng se incorporó lentamente, sacudiéndose el polvo con fuerza. Al mismo tiempo, su voz se hacía cada vez más grave y su cuerpo comenzaba a transformarse. El cuerpo de Lin Feng comenzó a tornarse verde, sus dientes empezaron a crecer más largos, grandes y afilados. Todo su cuerpo comenzó a hacerse más alto, más grande y más fuerte. Pronto, la expresión de Ulk pasó rápidamente de la confusión a la abstracción, la incredulidad y la falta de comprensión de lo que estaba sucediendo. Lin Feng salió lentamente, su enorme cuerpo verde destrozando y apartando todo lo que bloqueaba su camino. Cuando la forma de Lin Feng se reveló ante Ulk, este quedó completamente estupefacto. Alzó la vista hacia el coloso que tenía delante, que era al menos 4 o 5 veces más alto que él. Era como un muro infranqueable, que hacía retroceder a la gente presa del terror. Su poder era indescriptible. Su rostro, a ojos de Ulk, estaba cubierto por una capa de niebla negra que le impedía mirarlo directamente, exudando poder sin ira. Sus dos enormes ojos se clavaron en Ulk, provocándole un escalofrío por primera vez y haciendo temblar todo su cuerpo. Era una sensación que jamás había experimentado. Incluso contra esa abominación, Ulk sentía que podía matarlo directamente. A lo sumo, el proceso sería algo doloroso, pero no importaba. Se recuperaría rápidamente. Ulk era el más fuerte. Pero frente a él, Ulk sentía que era imposible hacerle frente a semejante criatura. Ulk ya no era fuerte, Ulk sentía que ya no quería pelear, Ulk quería pelear contra Abominación, Ulk no quería pelear contra este grandullón, incluso Ulk, que a los ojos de la gente común parecía un monstruo imponente, era como un pajarito aferrado a un humano frente a este aterrador monstruo con armadura de poder. Y era Lin Feng en su forma de orco. En ese momento, Lin Feng medía unos 7 metros de altura. Durante su transformación, extrajo directamente su servoarmadura del espacio del sistema y la acopló a su imponente cuerpo. Con la servoarmadura, su altura alcanzó los temibles 11 metros, erguido ante Ulk como un edificio. Capítulo 66. Debo obtenerlo. Lin Feng bajó ligeramente la cabeza, mirando a Ulk en miniatura, sintiéndose como si se hubiera comido 10.000 grogs. La culpa es de Gretchen. ¿No debería este tipo de cosas aleatorias y fortuitas recaer sobre ese dios débil con cuernos en la cabeza? ¿Cómo se le transfirió directamente? Gretchen, la pelota. Debería haberse transformado en un orco y haber derrotado a Abominación tras derribarlo, en lugar de burlarse de él. Mira, la provocación no funcionó y se vio envuelto en una situación muy frustrante. Lin Feng está furioso. Quiere darle una paliza. No, quiere aniquilarlos a ambos, y a ese maldito dios débil también. Quiere meterlo por el trasero de un jumper para desahogar su odio. Mientras tanto, los soldados y policías que inicialmente observaban desde la distancia, con la intención de detener las peligrosas acciones de Lin Feng, cuando vieron que Lin Feng ignoraba sus advertencias y se dirigía directamente hacia el enorme monstruo, se sintieron igualmente impotentes y su ánimo se desplomó. Solo podían rezar en silencio para que el monstruo no lo viera y siguiera luchando contra los monstruos verdes. Era lo único que podían hacer, ya que aún no habían llegado refuerzos. No podían hacer nada. Subir sería un suicidio. Con su escaso número, ni siquiera podrían resistir las consecuencias de la batalla de los dos monstruos y todos morirían allí. Y al ver que Lin Feng no solo no retrocedió asustado, sino que además se abalanzó como un loco y le dijo algo al monstruo, enfureciéndolo aún más. Todos creían que Lin Feng estaba muerto, más que muerto. Sería una gran bendición que no lo hubiera aplastado directamente ese monstruo. Al menos que le rompieran el cuello lo dejarían completamente muerto. Sin embargo, al ver el enorme y poderoso puño del monstruo siendo sujetado directamente por aquel hombre, quedaron atónitos, con los ojos desorbitados. Observaron fijamente, sin querer perderse ni un solo detalle. Todos querían grabar a fuego aquella escena en su memoria, comprender con exactitud lo que acababa de suceder. No habían visto ningún movimiento en las dos figuras. El hombre que creían condenado a morir simplemente había agarrado el puño del enorme monstruo. Por supuesto, era completamente normal que no vieran con claridad. Incluso los francotiradores apostados en los edificios, con su superior velocidad de reacción, apenas pudieron vislumbrar el movimiento del puñetazo de Abominación, y mucho menos la velocidad de Lin Feng.
Para esos francotiradores, fue un instante, apenas una fracción de segundo. Sin ver nada, Lin Feng agarró el puño que estaba a punto de golpearle la cara. ¿Quién era exactamente ese hombre aterrador? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué relación tenía con esos monstruos? Estos pensamientos inundaban constantemente la mente de todos, llenándola de una mezcla de confusión y miedo, y un atisbo de alivio dentro de ese miedo. El temor se debía a que desconocían quién era ese hombre, cuál era su propósito y por qué poseía un poder tan inmenso. Todos estos eran motivos para su miedo, y el alivio radicaba en que, por fin, no tenían que enfrentarse directamente a los dos monstruos. La humanidad contaba ahora con una temible fuerza de combate de similar poder. Aunque desconocían su pasado, dado el poder que aquel individuo había demostrado, al menos podría ganar tiempo hasta la llegada de los refuerzos, y eso era suficiente. Y esos soldados también informaron de esta noticia al general Ross, que estaba en el helicóptero. Tras enterarse de esto, el general Ross ignoró inmediatamente el peligro, ordenó al helicóptero descender y acercarse al centro del caos. El general Ross usó entonces unos binoculares con su ayudante para observar a Abominación y a Lin Feng en el centro del caos. Sintió una profunda admiración y una curiosidad frenética por saber quién era Lin Feng y quién lo había enviado. Con semejante poder de combate, su programa de supersoldado por fin tenía un propósito. Cuando vio a Lin Feng lanzar a Abominación por los aires cientos de metros con un solo puñetazo, su emoción creció aún más. Estaba increíblemente emocionado y la alegría fluía continuamente en su corazón. ¿Acaso esta fuerza de combate superpoderosa con forma humana no es mucho mejor que esos dos monstruos horribles? ¿No es mejor ser fuerte y tener apariencia humana como el Capitán América? Y no hay que preocuparse de ser descubierto fácilmente por fuerzas hostiles. Pero cuando vio a Hulk salir de entre las ruinas, agarrar a Lin Feng, golpearlo violentamente y luego lanzarlo contra un edificio, el general Ross volvió a sentirse decepcionado, pensando que después de las acciones de Hulk, ese tipo probablemente perdería la vida, porque el general Ross no creía que su condición física fuera tan buena como la de esos dos monstruos enormes. Solo podía esperar que dejaran un cadáver completo, para que cuando los soldados recuperaran el cuerpo de ese tipo, no encontraran simplemente carne y sangre esparcidas para estudiar. Sin embargo, cuando finalmente aquel tipo emergió de las ruinas y se transformó rápidamente en un monstruo aterrador y enorme que vestía un equipo que ni siquiera él reconocía, se alzaba imponente ante el diminuto Hulk. El general Ross estalló en júbilo. Estaba eufórico, mientras que los demás estaban igualmente aterrorizados y completamente paralizados, mirando al monstruo tan alto como un edificio, incapaces de moverse, o mejor dicho, demasiado conmocionados para moverse en absoluto. ¡Oh, Dios mío! Me has dado una sorpresa enorme. Mira a este hombre, mira todo esto que tengo delante. Es realmente asombroso, asombroso. ¿Cuánto falta para que lleguen los refuerzos? Esos malditos soldados están comiendo sobras de cerdo. O murieron sobre el vientre de una mujer. No puedo esperar más. Si no llegan en 5 minutos, los enviaré a todos directamente a un consejo de guerra. El general Ross le gritó a su ayudante. No podía soportarlo más. Si esos malditos soldados no llegaban con refuerzos, el general Ross los enviaría a todos a un consejo de guerra. El ayudante miró al furioso general Ross, asintió con temor y luego contactó inmediatamente con los refuerzos, gritándoles que se dieran prisa lo más rápido posible. Tenía que atrapar a ese tipo, sí o sí. Al general Ross le daba igual lo que fuera. Estaba decidido a conseguirlo, vivo o muerto. Aunque solo fueran unos pocos restos de carne y sangre, tenía que conseguirlos. Una criatura tan poderosa y aterradora, si sus subordinados la estudiaran, sin duda podrían investigar a los supersoldados más poderosos a través de la cristalización tecnológica contenida en este monstruo, quizás incluso varias veces, o docenas de veces, más fuertes que el Capitán América. Capítulo 67 fue genial. Hulk miró a Lin Feng y no pudo evitar retroceder unos pasos. Ahora se sentía muy extraño. La ira lo volvía intrépido, y aún quería saltar y golpear al monstruo que tenía delante, que era varias veces más alto que él. Sin embargo, el resquicio de racionalidad que aún conservaba hizo creer a Hulk que el monstruo que tenía delante no era comparable en absoluto a Abominación. Era mucho, muchísimo más fuerte que el monstruo contra el que acababa de luchar. Hulk estaba un poco confundido. ¿Debía subir y luchar contra él? Hulk no lo sabía. En definitiva, la ira en el corazón de Hulk acabó por vencer su último vestigio de razón. Hulk, cuando la ira en su corazón y cerebro lo controlaba por completo, era absolutamente intrépido. O mejor dicho, podría llamarse la juventud testaruda e imprudente de Marvel.
Hulk estaba furioso. No podía soportarlo más. Hulk iba a luchar contra él, sin importar lo que fuera. Hulk solo quería golpearlo fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Rugido. Hulk dejó escapar un fuerte rugido, alzando la cabeza para encontrarse con la mirada de Lin Feng, desatando sobre él su furia aparentemente interminable. «Realmente haces demasiado ruido, eres más problemático que esos maricas», dijo Lin Feng lentamente en idioma orco, mirando al pequeño Hulk a sus pies. Hulk ignoró a Lin Feng, sin entender lo que Lin Feng estaba diciendo. Hulk solo quería darle una paliza brutal a ese grandullón que tenía delante. Hulk reunió fuerzas en sus piernas, luego hizo añicos el suelo de hormigón y saltó muy alto, rugiendo con fuerza. Apretó los puños con la intención de golpear con fuerza la frente de Lin Feng, pero pensarlo y hacerlo eran dos cosas muy distintas. Ton. Rugido, 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 rugido. Retumbo. Lin Feng lanzó un potente puñetazo, haciendo vibrar su garra de poder. Era como si el aire y el espacio circundante se distorsionaran por esta fuerza. La energía verde Waak se concentró alrededor de la garra de poder, extendiéndose continuamente. Entonces, Lin Feng lanzó este puñetazo contra Hulk con una velocidad aterradora. El enorme puño, con la ayuda de la poderosa garra, cubrió e impactó directamente cada parte del torso frontal de Hulk. La carne de Hulk era como un estanque de agua, ondulando docenas de veces más intensamente que cuando Lin Feng había golpeado a Abominación anteriormente. Se rindió al instante como un chicle, aferrándose a la poderosa garra de Lin Feng. La carne de Hulk estaba desgarrada, sus huesos internos completamente destrozados, e incluso algunas astillas de hueso habían atravesado sus órganos internos o su piel, emergiendo de su piel verde. Su frente también estaba fracturada y dañada directamente, como si estuviera a punto de explotar. Hulk tenía los brazos y los muslos rotos, e incluso la pierna izquierda se le abrió por completo, desprendiéndose y saliendo volando, expulsando un chorro de sangre como una fuente. Finalmente, Hulk tuvo el honor de recibir el mismo trato que Abominación. Bajo la inmensa fuerza del puñetazo de Lin Feng, Hulk salió volando hacia atrás. Si Abominación, al ser golpeada por Lin Feng en su forma humana, voló como una bala de cañón, entonces Hulk, al ser golpeado por Lin Feng en su forma orca, no fue diferente de un misil acelerado a su máxima velocidad. Esta vez, Hulk no se detuvo después de volar 100 metros como Abominación. Su tratamiento fue aún mejor y más espectacular. Este fue el servicio profesional de nuestro atento hermano Lin. Hulk voló 700 u 800 metros, abarcando una manzana entera. Si Lin Feng hubiera añadido un poco más de fuerza, Hulk podría haber atravesado perfectamente los 1000 metros, trazando un hermoso arco. Hulk arrasó con todo a su paso. Nada parecía capaz de detener su cuerpo. Todo era arrastrado o atravesado directamente por Hulk, demostrando el inmenso y aterrador poder del golpe de Lin Feng. Todo a su alrededor, ya fueran personas, coches, casas, escombros o muros, fue arrasado o destrozado por Hulk. Decenas de personas desafortunadas no tuvieron tiempo de esquivar, no, ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo antes de ser estrelladas directamente contra charcos de sangre y lodo. Aunque esa no era la intención de Hulk, a Lin Feng no le importaban esas cosas. ¿Y qué si algunos camarones murieron? Había tantos camarones que se regenerarían más tarde. Lin Feng se alineó con los orcos. Las diferentes posturas dieron lugar a diferentes acciones y a una clara preferencia por una de las partes. Lin Feng era ahora el jefe de los Pieles Verdes, el emperador orco más feroz y con mayor espíritu de Waag. ¿Por qué le importaría la vida y la muerte de esas cosas de camarón? Además, esos camarones tan débiles no tenían razón para vivir. Solo las criaturas gamba verdaderamente impresionantes y tenaces sobrevivirían, y esas eran las que Lin Feng apreciaría, no estos engendros. Finalmente, Hulk se estrelló directamente contra un tanque de refuerzo, provocando que todo el pesado tanque volcara varias veces y sufriera una enorme abolladura antes de detenerse finalmente y desplomarse contra el suelo. Sus ojos se pusieron blancos, le salió espuma por la boca y escupió una gran cantidad de sangre fresca, cayendo inconsciente. Su destino era desconocido. Y ese tanque, tras haber tenido el honor de ser volcado por Hulk, en cuestión de segundos comenzó a emitir humo negro y un fuego feroz. El tanque entero detonó inmediatamente, lanzando su torreta por los aires, la cual luego se estrelló violentamente contra el suelo, volcando otro jeep militar. Muy bien, un jeep militar y un tanque pesado se perdieron completamente de esta manera ridícula, sin siquiera disparar un solo tiro ni proyectil. ¿Y qué hay del personal que iba dentro de los coches y el tanque? Ni lo pienses.
Estaban todos muertos, más muertos que muertos. Mientras tanto, nuestro camarada Hulk tenía todo el torso frontal convertido en un charco de carne picada, un amasijo sangriento con fragmentos de huesos expuestos, piel desgarrada y órganos internos que sobresalían. Vagamente, aún se podía ver algo de materia cerebral blanca y un pequeño trozo de cerebro que salía de su cráneo destrozado. Hulk fue, literalmente, completamente aplastado por Lin Feng. Sin embargo, esto seguía siendo consecuencia de la contención de Lin Feng. De otro modo, Hulk no estaría en este estado ahora. Literalmente sería un charco de sangre y barro, incrustado en la pared de tal manera que no se podría raspar. La poderosa capacidad de autocuración y la vitalidad de Hulk le impidieron milagrosamente morir incluso después de heridas tan horribles. Su cuerpo también comenzó a recuperarse lenta y arduamente, reparando gradualmente su cuerpo destrozado, que Lin Feng había hecho pedazos. Capítulo 68. Cómo lidiar con Hulk. Pero estaba claro que, incluso con la extraordinaria capacidad de autocuración de Hulk, parecía incapaz de recuperarse de heridas tan terribles en poco tiempo. Como mínimo, tendría que permanecer inconsciente en el suelo durante un tiempo. Rápido, rápido, rápido. Controla a este monstruo. Dios bendiga a tus fieles seguidores. Luke. ¿Qué haces ahí parado? Ven aquí. Salva a William. Mierda, ¿qué clase de criatura es esta? Los soldados, inicialmente aturdidos por el repentino ataque, reaccionaron rápidamente, alzando sus armas para apuntar al inerte y flácido Hulk en el suelo. Luego, enviaron personal para rescatar de inmediato a sus camaradas que acababan de ser atacados, tratando de sacarlos de los jeeps y tanques. Sin embargo, por desgracia, los soldados de rescate se acercaron un segundo y regresaron al siguiente. Simplemente quitaron las placas de identificación de los soldados en los jeeps y volvieron con expresiones de tristeza. Esto se debía a que esos tipos estaban más que muertos. Eran o bien un montón de carne picada o la mitad de una persona a la que le faltaba por completo la parte inferior o superior del cuerpo. Los soldados solo podían quitarse las placas de identificación para recordar a sus camaradas caídos y entregárselas a sus familias después de la guerra. Las armas que empuñaban los soldados que apuntaban al Hulk desplomado en el suelo temblaban incontrolablemente de miedo. Estaban aterrorizados de que el monstruo que tenían delante despertara al segundo siguiente y les arrebatara la vida. Para ello, incluso tenían ametralladoras pesadas en los jeeps armados y cañones de tanques apuntando a Hulk, listos para disparar directamente a estos grandullones si algo salía mal. Y cuando estos soldados descubrieron que el monstruo que tenían delante podía autocurarse y reparar sus heridas continuamente, e incluso de su pierna izquierda cercenada brotaban pequeños zarcillos de carne que se retorcían, se entrelazaban y se reparaban a sí mismos, mostrando aparentemente una tendencia hacia la recuperación total. Los soldados jamás habían oído hablar de esto. Estaban aterrorizados. Un monstruo capaz de autocurarse y que poseía un cuerpo tan terriblemente masivo y poderoso, ¿cómo podían los humanos comunes y corrientes como ellos luchar contra semejante criatura? Los soldados fueron perdiendo gradualmente la confianza en sus armas de fuego, armas pesadas e incluso tanques. ¿Podrían realmente estas cosas detener a este monstruo? El asunto de Hulk era un secreto dentro del ejército, por lo que el general Ross no lo había revelado completamente a los soldados rasos, limitándose a pedirles que acudieran en busca de apoyo. Por lo tanto, los soldados llegaron a ayudar prácticamente sin información. Pero aún así, estos soldados, soportando un miedo inmenso, cooperaron para sacar cuerdas militares resistentes de los jeeps y ataron cuidadosamente los brazos y las piernas de Hulk. Lo ataron en todos los lugares que pudieron. Aunque no sabían si funcionaría, al menos les brindó un poco de consuelo psicológico. ¡Fantástico! Absolutamente genial. Es perfecto. Perfectísimo. Es mío. Tiene que ser mío. Tiene que ser mío. Avisen a todos los soldados. Ataquen a ese monstruo. Captúrenlo. Vivo o muerto. En ese momento, el general Ross, al ver a Lin Feng lanzar a Hulk por los aires, se puso completamente frenético y agitado. Le gritó enloquecido a su ayudante, sin importarle la vida de sus soldados, ordenando a sus subordinados que cargaran contra un monstruo imposible de matar o capturar. Ya casi no tenía en cuenta la diferencia de poder entre sus soldados y aquel monstruo, ni le importaba si sus tanques y cañones podían infligirle el más mínimo daño. Ahora había perdido por completo la cordura y no reconocía que Lin Feng era un monstruo entre monstruos, capaz de derrotar fácilmente incluso al monstruo Hulk.
La arrogancia y la presunción siempre serán uno de los mayores factores de destrucción humana. Pronto, muy pronto, el general Ross se dará cuenta profundamente de ello. En ese instante, Lin Feng giró lentamente la cabeza, mirando a la abominación y a Hulk que había enviado volando a lo lejos. El cuerpo de la abominación estaba casi completamente recuperado. Después de todo, Lin Feng había utilizado el cuerpo del camarón para lidiar con la abominación, sin apenas esfuerzo. En cuanto a Hulk, ese maldito parecía que tendría que quedarse ahí tirado un buen rato más. Abominación es demasiado vulgar, su potencial de crecimiento es pobre, no es lo suficientemente extremo, no es satisfactorio, no es lo suficientemente guaag, por lo que más tarde será asesinado y traído de vuelta para alimentar a los Jumpers. En cuanto a Hulk, sería llevado a Marte para que Lan Sua lo investigara, o quizás entregado a los chicos del dolor para una disección exhaustiva. Hulk tiene un punto peculiar. Cuanto más se enfada, más aumenta su fuerza en proporción a su nivel de ira. Este nivel de ira no tiene límite superior, lo que significa que mientras Hulk se enfurezca más y más, su fuerza se volverá cada vez más aterradora, hasta el punto en que el poder de Hulk podría incluso aplastar un universo entero más adelante. Esto es muy intenso, muy satisfactorio, muy waag. Lin Feng sentía que Hulk, ese grandullón simplón, tenía valor de cultivo. Después de todo, él también era verde, y los chicos sentirían un mayor sentido de afinidad con Hulk. En ese momento, si Lin Feng hubiera logrado que los boys pensaran juntos, y la energía Waag hubiera convergido, no habría sido imposible que Hulk se volviera como los pieles verdes. Entonces Lin Feng contaría con una fuerza de combate implacable a su lado. Sin embargo, el objetivo principal no era convertirlo en un buen chico que luchara junto a Lin Feng. Lin Feng cultivaba a Hulk principalmente para su propio placer perverso. Quería encadenarlo y tenerlo como a un perro, igual que a ese espíritu de batata morada. ¿No sería maravilloso? Al dejarlo comer camarones de vez en cuando, Lin Feng sintió que esa sensación era muy buena, muy de piel verde, muy intensa. Entonces, tal vez los Pine Boys podrían investigar la sangre de Hulk. Podrían tomar algunos boys recién surgidos, inyectarles algo de la sangre de Hulk en sus cuerpos y ver qué sucede. Si tuviera el efecto de aumentar la fuerza, entonces Hulk sería tratado como una bolsa de sangre y drenado diariamente. Si era inútil, a Lin Feng no le preocupaba que la sangre de Hulk pudiera asimilar a los boys. Eso era ridículo. Si Hulk hubiera podido asimilar fácilmente los genes de los pieles verdes, esas criaturas huesudas no habrían estado tan agitadas. Además, estos chicos buenos que el sistema le da a Lin Feng no son pieles verdes comunes de Warhammer 40K, lo que lo hace aún más imposible. Es más probable que los boys asimilen a Hulk. En una mera fracción de segundo, Lin Feng ya había pensado en formas de lidiar con Hulk y Abominación, y luego solo era cuestión de esperar a que se pusieran en práctica. Capítulo 69. Dándoles a los camarones una dosis impactante de piel verde. Lin Feng, sin embargo, ahora tenía que lidiar con esas cosas de camarones podridos. Gracias a la aterradora fuerza física de Lin Feng, incluso si el general Ross, que estaba en un helicóptero muy por encima, hablaba, podía oírlo claramente. Naturalmente sabía lo que ese viejo chocho quería hacerle, y eso realmente divertía a Lin Feng. Este tipo no era muy listo, ¿verdad? Esos insignificantes creyeron que podían meterse con él. Lin Feng, todo el orco, se quedó sin palabras, pero Lin Feng solo quería decir una cosa. Vamos, vamos. Quien venga, muere. ¿Quieren atraparme, matarme e incluso hacerme pedazos? Entonces veamos si ustedes, cobardes, tienen la fuerza suficiente. Así que, primero, vamos a darle al camarón un pequeño susto con su piel verde. ¡Woosh! ¡Sas! ¡Auge! Lin Feng giró ligeramente la cabeza, y un proyectil de tanque que volaba a gran velocidad, dejando una estela de humo, casi le rozó la cara de orco al pasar junto a él, impactando contra un edificio detrás y estallando en un fuego brillante, junto con un fuerte rugido y una explosión. Al instante, ese proyectil del tanque, que no alcanzó a Lin Feng, destruyó con éxito la mitad inferior de ese edificio, matando a varias criaturas camarón que aún no habían escapado. No importó que ese proyectil fallara. Varios más cayeron inmediatamente después, mientras que a lo lejos y desde los edificios circundantes, estalló un fuego feroz. Los fogonazos de varias armas pesadas apuntaban a Lin Feng. Esos soldados, policías e incluso francotiradores escondidos en los edificios atacaron a Lin Feng, ese gigante, sin importarles si era efectivo o no.
Simplemente dispararon. Mientras tanto, varios helicópteros armados también aparecieron en el cielo, y sus combatientes, operando los cañones automáticos de las aeronaves, ametrallaron ferozmente a Lin Fen, disparándole simultáneamente misiles. Parecía que ya no les importaban las bajas civiles en esta zona, ni el valor económico de la misma. Su única preocupación, y la del general Ross, era eliminar a ese monstruo que tenían delante. Este monstruo no podía dejarse con vida bajo ningún concepto, o sin duda causaría un daño aún mayor e irreparable. Por supuesto, y lo que es más importante, el general Ross necesitaba capturar a Lin Fen para su proyecto de supersoldado. En cuanto a los demás, si murieron, murieron. Esta vez, Lin Fen no esquivó, ni se molestó en hacerlo, porque esas cosas no podían hacerle el menor daño. Las armas de esas engendros, cuando le golpeaban, ni siquiera le hacían efecto. Ni siquiera se sentiría como una picadura de mosquito. A menos que le lanzaran una bomba nuclear o un misil intercontinental, podría sentir algo. Pero incluso si una bomba nuclear impactara, incluso si Lin Fen estuviera justo en el centro del alcance del ataque, Lin Fen sentía que estaría perfectamente bien. Como mucho, sufriría un pequeño rasguño, lo cual no es diferente a salir ileso. Dada la capacidad de autocuración, la velocidad y la destreza física de Lin Fen, estas cosas eran casi inútiles, meramente para aparentar. Después de todo, las bombas nucleares de esta época no se podían comparar con las de la época de Warhammer 40.000. Las bombas nucleares actuales seguían siendo demasiado débiles y de mala calidad. Sería mejor traer una Baneblade para atacarlo y dejar que Lin Fen se encargue del asunto de frente. Estos camarones son demasiado vulgares, demasiado blandos. Bum bum bum. Pum pum pum. Bang 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 bang. Todos esos proyectiles, cañones automáticos, balas y misiles aéreos impactaron el cuerpo de Lin Fen, pero casi todos fueron desviados por su servoarmadura. Incluso aquellos golpes que impactaron la piel verde de Lin Fen rebotaron en su dura piel. Ni las balas ni los cañones automáticos podían penetrar el cuerpo de Lin Fen. Esas cosas eran como incontables malvaviscos suaves que golpeaban el cuerpo de Lin Fen sin dejar siquiera una leve marca blanca. Los disparos que impactaron el cuerpo de Lin Fen fueron como golpear una placa de acero colosal e increíblemente dura, sin tener efecto alguno, sin provocar ni una sola onda. Un proyectil impactó directamente en el rostro de Lin Fen, levantando una gran cantidad de humo negro y espeso. Justo cuando todos pensaban que Lin Fen resultaría al menos gravemente herido, si no muerto, tras este golpe, todos se emocionaron. ¿Qué demonios? Tengo polvo en la cara. A medida que el humo negro se disipaba gradualmente del rostro de Lin Fen, su feroz y aterrador rostro de orco permanecía completamente intacto, luciendo exactamente igual que antes, sin que se hubiera desprendido ni un solo trozo de piel o carne, como si una minúscula gota de agua hubiera caído en el vasto océano sin provocar la más mínima onda. Lin Fen se sacudió ligeramente el hombro, como si se quitara el polvo de los restos de pólvora que acababan de alcanzarle, o quizás simplemente se estaba burlando de esos soldados y policías, despreciando sus armas por no tener ningún efecto sobre él. Eran demasiado débiles, tan débiles que ni siquiera pudieron despertar una pizca de su deseo o interés por la batalla. ¿Ya terminaste de disparar, camarón nuevo de pájaro? Entonces es mi turno. ¡Guau! Lin Fen se rascó sus grandes y afilados colmillos, murmurando algo para sí mismo en idioma orco, luego se irguió, con la cabeza inclinada hacia el cielo, golpeó el suelo y dejó escapar un estruendoso ¡ah! Aquel rugido aterrador anunciaba al mundo la llegada de un gran terror y la más profunda malicia del universo. Los grandes grupos de soldados y policías que se habían acercado a Lin Fen vieron instantáneamente sus tímpanos destrozados por su enorme rugido sangrando por los 7 orificios, sintiendo que sus cabezas iban a explotar, mientras se retorcían y gritaban de agonía en el suelo. Y aquellos civiles que se encontraban a lo lejos y que aún no habían evacuado por completo, así como aquellos soldados y policías que estaban un poco más lejos, también sintieron que les dolían los oídos por el ¡guau! Sus corazones se llenaron de un miedo inmenso, y todos se volvieron para mirar la fuente del sonido. Entonces, los civiles, como enloquecidos de miedo, se escondieron rápidamente en todos los edificios que pudieron encontrar, huyendo frenéticamente de todo lo que les rodeaba. Por mucho que los soldados y la policía intentaran mantener el orden o advertirles, parecía no tener ningún efecto en ese momento.
Aunque estos soldados y policías también tenían miedo y querían huir, la responsabilidad que tenían les impidió dejarse dominar por el miedo en ese momento y huir precipitadamente. Los aterrorizados civiles corrían continuamente hacia las zonas seguras lejanas, rezando para que el monstruo que había emitido aquel sonido aterrador no se abalanzara sobre ellos tan rápidamente y los matara a todos. Lin Feng sonrió ferozmente, mirando los rostros horrorizados de los soldados y policías a lo lejos, encontrándolo a la vez gracioso y divertido. La valentía del camarón siempre fue encomiable, pero esa valentía también dependía de contra quién se usara. Entonces Lin Feng sacó su gran shota y su enorme garra de poder del espacio del sistema. A lo largo de todo este tiempo, Lin Feng siguió siendo objeto de los continuos ataques de esos soldados camarón, aunque estas cosas le resultaban completamente inútiles. Pero el exceso de polvo puede resultar molesto, así que Lin Feng necesitaba quitar el polvo. Iba a hacer una buena limpieza de ese lugar. Capítulo 70. Llega el miedo. El general Rhodes miró a Lin Feng desde su helicóptero armado con una expresión de horror y confusión. En ese momento, sobrevolaba la cabeza de Lin Feng, observando constantemente al gigante que era Lin Feng. Estaba increíblemente perplejo y confundido sobre por qué Lin Feng permanecía completamente ileso bajo semejante y feroz potencia de fuego, como si nada hubiera sucedido en absoluto. Hay que tener en cuenta que incluso Hulk y Abominación, bajo la presión de tanta potencia de fuego, no morirían, pero tampoco lo tendrían fácil. Como mínimo, resultarían heridos, lastimados y aullarían constantemente de dolor. Pero ¿por qué su aterrador poder de fuego, del que tanto se enorgullecía, no tenía ningún efecto frente a un monstruo como Lin Feng? ¿Por qué? El general Rhodes no supo qué explicar. No dejaba de rascarse el pelo, que ya empezaba a escasear. Siguió gritándole a su ayudante, ordenando a los soldados que aumentaran su potencia de fuego y que movilizaran aviones de combate, diciéndoles que despegaran rápidamente para brindar apoyo. Además, menos mal que el general Ross llevaba orejeras en el helicóptero, de lo contrario, no habría salido bien parado del ensordecedor grito de "¡Waah!" de Lin Feng. Lin Feng alzó la vista hacia el helicóptero que aún sobrevolaba la zona, con una sonrisa feroz en el rostro. Decidió hacerle ver a ese jefe de camarones lo que significaba aplastar, y luego lo mataría. Quería que supiera que no todas las bestias podían ser provocadas. Entonces Lin Feng alzó su gran escopeta y, con toda tranquilidad, disparó un tiro al cielo. Zumbido. Auge. El helicóptero armado, que había estado disparando continuamente contra Lin Feng, fue alcanzado directamente por un solo disparo de Lin Feng. El deslumbrante láser atravesó instantáneamente la nariz del helicóptero, pasó al piloto que se encontraba dentro y hizo explotar el helicóptero. La brillante explosión iluminó todo el cielo, y luego la bola de fuego se precipitó directamente hacia el suelo, provocando una explosión secundaria. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué clase de arma es esa? El general Ross quedó estupefacto ante esta escena. No podía creer que con un solo impacto, uno de sus helicópteros armados hubiera quedado completamente destruido y hubiera perdido su capacidad de combate. ¿Qué tipo de arma empuñaba ese monstruo y por qué tenía un poder tan inmenso? Pero Lin Feng no le dio tiempo al general Ross para reflexionar. En cambio, continuó empuñando el fusil con una mano, apuntando a los helicópteros armados restantes que seguían sobrevolando el cielo y disparándole continuamente. Los pilotos y combatientes de esos helicópteros armados, al ver que sus camaradas habían sido sacrificados directamente por el arma desconocida en manos del monstruo, gritaron aterrorizados, instando a los pilotos de sus respectivos helicópteros armados a ascender rápidamente y volar más alto para evadir el ataque del enorme monstruo. Y los pilotos de los helicópteros armados también operaban constantemente sus helicópteros con miedo, ascendiendo para intentar escapar del alcance de ataque de Lin Feng, con la esperanza de salvar sus propias vidas de morir a manos de este monstruo. Pero, por desgracia, todo lo que hicieron estos camarones fue completamente inútil y sin sentido. Simplemente no se dieron cuenta. Zumbido. 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 Retumbar. 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 Lin Feng disparó 3 tiros láser en rápida sucesión, destruyendo instantáneamente 3 helicópteros armados que aún intentaban escapar, convirtiéndolos en enormes bolas de fuego que giraban y ardían en el aire. Luego, al igual que el primer helicóptero armado que Lin Feng derribó, se desplomaron directamente contra el suelo, creando explosiones masivas y llamas imponentes. En ese momento, solo quedaban en el cielo los 2 últimos helicópteros armados, uno de los cuales transportaba al general Ross. Lin Feng bajó su gran pistola, giró su grueso cuello y luego activó su garra de poder.
La garra de poder brilló con una luz roja sedienta de sangre y zumbó, como presagiando que algo estaba a punto de suceder. Golpear. Ah. Bang 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 bang. Plaf. Bing. Retumbar. Lin Feng dio unos pasos para ganar velocidad, luego saltó muy alto en el aire, lanzándose hacia ese helicóptero armado. La enorme sombra proyectada por el cuerpo de Lin Feng, del tamaño de un edificio, envolvió por completo al helicóptero armado, ciñéndolo firmemente. El piloto y los combatientes del helicóptero armado miraron a Lin Feng, que estaba a punto de abalanzarse sobre ellos, como si se hubieran vuelto locos. Era tan enorme, tan imparable. Nada podía detenerlo. Todo lo que se interpusiera en su camino sería destrozado, aplastado y pulverizado por él. Estas personas jamás imaginaron que Lin Feng realmente saltaría y se abalanzaría sobre ellos. ¿Cómo puede un cuerpo tan enorme ser tan ágil y explosivo? ¿Por qué sucedió esto? Sin embargo, ya no tenían los medios para averiguar la verdad sobre el asunto. Las manos del piloto temblaban sin cesar, y tiró de la palanca de control con todas sus fuerzas, intentando ascender rápidamente y esquivar el ataque del aterrador monstruo. Y los combatientes en el helicóptero armado también gritaban casi desmayados, levantando frenéticamente las ametralladoras pesadas del helicóptero, apuntando a Lin Feng mientras volaba hacia ellos, y luego apretando desesperadamente el gatillo. De los cañones brotaron feroces llamaradas, desatando su furia, pero, por desgracia, fue inútil. Las balas que normalmente podrían destrozar a una persona común en pedazos sangrientos no tuvieron efecto alguno sobre Lin Feng, solo produjeron un sonido metálico similar al de golpear una placa de acero, para luego desviarse inmediatamente y caer. La sonrisa de Lin Feng no se desvaneció. En medio del pánico generalizado, alzó su garra de poder, apuntó al helicóptero armado y luego la bajó con fuerza. En ese instante, el helicóptero fue cortado fácilmente en varias secciones por la garra mecánica como si cortara tofu, e inmediatamente después explotó violentamente en el cielo, sin ninguna pausa ni demora. En ese momento, solo el último helicóptero armado que transportaba al general Ross permanecía en todo el cielo. Capítulo 71. Crueldad. No, no, ¿por qué? Esto es imposible, esto es imposible. El general Ross observó desde el helicóptero armado cómo Lin Feng destrozaba directamente el último helicóptero armado de sus subordinados. Todo era tan simple y casual, como si este monstruo hubiera derrotado por completo a sus orgullosos soldados mientras jugaban. El general Ross incluso empezó a dudar desde el principio de si su idea de provocar a Lin Feng había sido un gran error. Quizás no debería haber sido tan codicioso. Debería haber dejado ir a Lin Feng, o no haberlo atacado. ¡No! Todavía los tengo. Todavía tengo gente, todavía tengo soldados. Mis refuerzos están casi aquí. Dios me bendiga. Todavía tengo tanques, y artillería, y vehículos blindados. ¿Sí? No he perdido. No he perdido. Debo capturarlo, matarlo. El general Ross parecía haber perdido completamente la razón. Incluso quiso apartar al combatiente de su helicóptero y disparar él mismo la ametralladora pesada del helicóptero armado contra Lin Feng, pero, afortunadamente, su ayudante lo detuvo a tiempo y lo sujetó en su asiento. General. Todavía tenemos una oportunidad. Todavía tenemos una oportunidad. No se altere. Nuestros valientes soldados acabarán con todo esto. El ayudante sujetó con desesperación al general Ross, que intentaba subir al helicóptero armado, y le susurró palabras de aliento, rogando que se calmara y evitara que aquel maldito monstruo los viera. No quería morir tan pronto. Y el piloto del helicóptero armado también temblaba de miedo, agarrando con fuerza la palanca de mando y tirando constantemente del helicóptero hacia arriba. Acababa de presenciar la trágica muerte de sus camaradas. Estaban completamente indefensos ante aquel monstruo aterrador, solo podían huir como ratas acorraladas. Él tampoco quería morir, así que el piloto ahora maldecía al general Ross en su corazón, rezando para que se calmara y no permitiera bajo ningún concepto que ese monstruo los viera. Gracias a la persuasión del ayudante, el general Ross se fue calmando poco a poco, y cuando el ayudante vio que el general Ross recuperaba gradualmente la cordura, suspiró aliviado. Si el general Ross no recuperaba la cordura pronto, tendría que considerar la posibilidad de darle un puñetazo para que entrara en razón. Después de todo, realmente temía que el general Ross perdiera la cabeza de repente, agarrar a la ametralladora y disparara a lo loco contra el monstruo de abajo, provocando que todos murieran al instante. Al mismo tiempo, tras partir el helicóptero armado con una garra, Lin Feng aterrizó pesadamente contra el suelo, volcando vehículos y escombros a su alrededor y destrozando todo el pavimento de hormigón.
Alzó la vista hacia el helicóptero armado que ascendía constantemente sobre su cabeza, pero por el momento, no le interesaba. Dijo que se ocuparía de ese enano al final, y así lo haría. Quería que ese pequeño camarón muriera de desesperación. Quería destrozar por completo su débil autoestima. De todos modos, Lin Feng siempre lo vigilaba, así que el pequeño camarón no podía escapar. Dejémoslo jugar un rato primero. Rugido. Estás muerto. Abominación. De repente, un rugido igualmente enorme, como el de una bestia aterradora, provino de la distancia, de la dirección de donde Lin Feng había lanzado volando a Abominación. Evidentemente, las heridas del grandullón habían sanado, y ahora volvía para causarle problemas a Lin Feng. Parecía que no lo habían golpeado lo suficientemente fuerte. Abominación, recuperado de sus heridas, se levantó rápidamente del suelo. Lo primero que hizo al ponerse de pie fue buscar al mortal que lo había lanzado por los aires hacía poco. Quería matarlo. Abominación quería retorcerle el cuello. Reducirlo a pulpa. Abominación giraba constantemente la cabeza de un lado a otro, buscando al mortal de antes, mientras que los soldados cercanos, que se preparaban para controlarlo, se sobresaltaron al verlo despertar. Reprimieron entonces su miedo y abrieron fuego contra Abominación. Sin embargo, era una lástima que las pequeñas armas calientes que no tenían efecto sobre Lin Feng tampoco tuvieran mucho efecto sobre Abominación, aunque al menos podían causarle algo de dolor, incluso si la velocidad de autocuración de Abominación era terriblemente rápida, con una bala que apenas le rozaba la piel en un segundo y al siguiente la mitad de la herida ya estaba curada. Pero la ametralladora pesada del jeep militar era increíblemente potente. Cada bala hacía que la carne de Abominación se revolviera, y la oleada de fuego le dificultaba incluso levantar la cabeza. Abominación tuvo que usar sus duros brazos queratinizados para bloquear los disparos. Este método sí tuvo cierto efecto. Al menos la mayoría de las balas fueron desviadas por los duros, robustos y enormes brazos de Abominación. Solo una pequeña parte de las balas rozó su piel y penetró ligeramente, pero fueron expulsadas rápidamente y sanadas gracias a su poderosa capacidad de autocuración. Auge. Un cohete impactó directamente en la cara de Abominación, explotando inmediatamente después. Una densa humareda cubrió su rostro al instante. El potente cohete lo hizo retroceder 2 pasos, pero nada más. Entonces, el denso humo negro se dispersó de inmediato, y Abominación miró ferozmente al soldado estadounidense que acababa de dispararle con el lanzacohetes. Con el rostro del soldado lleno de miedo y horror extremos, Abominación ajustó su cuerpo de inmediato y cargó contra él, apretando el puño, listo para desatar su furia. El soldado, al ver a Abominación cargando hacia él, estaba completamente aterrorizado. Intentó frenéticamente recargar el lanzacohetes que tenía en la mano y dispararle de nuevo a Abominación, rezando para que eso pudiera frenar un poco su avance, pero, por desgracia, no tuvo ninguna oportunidad. Abominación no le dio oportunidad de recargar el lanzacohetes. En cambio, soportando el fuego de los demás soldados, se abalanzó sobre el soldado armado con el lanzacohetes y, ante el terror que lo atenazaba, lo destrozó de un solo puñetazo. Sangre salpicada por todas partes, huesos rotos y retorcidos esparcidos por el suelo, materia cerebral blanca, amarilla, verde y naranja, todo rociado hacia el cielo, luego salpicado sobre el suelo con un patrón, como si adornara esta tierra, formando una obra de arte aterradora y sedienta de sangre. Y Abominación también rugió y bramó, sin dar tiempo a los demás soldados a reaccionar, y cargó directamente contra ellos de nuevo, levantando una violenta ráfaga de viento. PFFT. Auge. ¡Ah! ¡Oh Dios! No te acerques. Monstruo. ¡Ah! Mamá, mamá, me duele mucho, me duele mucho. Santa María, bendíceme, tu seguidor te necesita. Rugido. Capítulo 72. El impulsivo. Abominación, confiando en su aterradora velocidad, se abalanzó sobre el grupo de soldados casi en un solo aliento, comenzando su carnicería. Esos soldados disparaban aterrorizados contra Abominación. Acababan de presenciar la horrible muerte de sus camaradas y no querían convertirse en semejante monstruosidad, hasta el punto de que sus propios cuerpos quedaran irreconocibles. Luchaban desesperadamente, aunque en vano. Ante la aterradora fuerza de Abominación, la potencia de fuego de esas engendros no pudo retrasar la muerte de los soldados. Presos del pánico, Abominación los masacró sin piedad. Había miembros cercenados por doquier, sangre a borbotones y coágulos coagulados por todas partes.
Esta escena aterradora helaba la sangre, incluso a aquellos soldados experimentados con una moral de combate relativamente alta. En ese entorno aterrador, escuchando los gritos de sus camaradas siendo despedazados, sus rugidos involuntarios y los rugidos de ese monstruo gigantesco, sus defensas internas comenzaron a derrumbarse gradualmente. Ya no sabían qué debían hacer, ni qué sentido tenía aquello. Solo los encaminaba a la muerte. Algunos soldados no pudieron soportar la aterradora presión psicológica y no pudieron enfrentarse al monstruo abominación. Abandonaron sus armas, ignoraron las advertencias y súplicas de sus camaradas y oficiales, y simplemente corrieron hacia la distancia, rezando para poder escapar de ese monstruo. ¿Pero acaso Abominación les permitiría escapar tan fácilmente? Evidentemente, eso era completamente imposible. Abominación tomó impulso, su enorme pie golpeó el suelo con fuerza, haciéndolo temblar. Luego, saltó alto, apretando los puños, y se abalanzó sobre los pocos desertores que se habían acurrucado, intentando escapar. Al instante, Abominación aplastó a esos desertores hasta convertirlos en un lodo sangriento, incrustado en el suelo, del que era imposible desprenderlos. Auge. Justo cuando Abominación estaba a punto de girar la cabeza para volcar el jeep armado que aún le disparaba, de repente, un objeto colosal apareció ante él. La sombra de ese objeto colosal lo envolvió por completo, como un muro infranqueable que se alzaba ante él. Abominación también quedó atónito. No entendía de dónde había aparecido de repente esa cosa gigante. Su fea cabeza se elevó mecánica y lentamente, como queriendo ver qué había encima de aquella enorme sombra que le provocaba un miedo primigenio. Y cuando inclinó la cabeza hacia atrás hasta su punto más alto, se encontró con la mirada aguda, aterradora y juguetona de aquel objeto colosal. Oye, ¿qué haces aquí con estos engendros? ¿Por qué no peleas conmigo? ¿Qué clase de habilidad se necesita para luchar contra estos engendros? Lin Feng miró a Abominación desde arriba, hablándole en tono juguetón en idioma orco. Al mismo tiempo, mantuvo la mirada fija en Abominación, sin apartarla. Abominación tembló de miedo al instante. Por fin comprendió lo que sentían aquellos mortales al enfrentarlo, porque en ese momento, el miedo y la inquietud que él mismo experimentaba eran decenas, incluso cientos de veces mayores que los que aquellos mortales sentían al enfrentarlo. Podía sentir que el monstruo frente a él, varias veces más grande que él, tenía el poder de aniquilarlo fácilmente. Originalmente, había planeado masacrar a todos esos mortales molestos y luego ir a buscar a ese tipo odioso que lo había golpeado antes y aplastarlo. Nunca esperó encontrarse en una situación así. Su mente obtusa no podía comprender tantas cosas. Y todos los soldados del jeep armado también quedaron paralizados por el miedo. Ante aquel monstruo aterrador, varias veces más grande que Abominación, incluso perdieron el valor de apretar el gatillo de sus armas. Una sola abominación bastó para aniquilarlos. Ahora había aparecido otro monstruo, aparentemente aún más aterrador que el anterior que los masacró. Realmente no tenían motivos para vivir. Todos esos soldados sentían que podían ir directamente al encuentro de Dios. Quizás, el mejor desenlace para ellos era cargarse con granadas y lanzarse hacia los dos monstruos para una gran explosión simbólica. Sin embargo, siempre hay guerreros valientes, o más directamente, cabezas huecas, que no pueden discernir la situación actual y creen que definitivamente pueden matar a estos dos monstruos. Estallido. Timbre. El soldado que manejaba la ametralladora en el jeep armado no pudo reprimir el impulso de apretar el gatillo y disparó directamente contra Lin Feng. Pero fue inútil. La bala impactó contra el cuerpo de Lin Feng como si golpeara una placa de acero y se desvió inmediatamente. Lin Feng giró lentamente la cabeza para mirar al camarón que se había atrevido a dispararle. Esos soldados sintieron de inmediato lo que era el terror extremo. Un sudor frío les corría por el cuerpo y jadeaban en busca de aire. Al ser observados y mirados fijamente por aquel monstruo aterrador, fue como si sus corazones se hubieran detenido en ese instante. No se molestaron en maldecir a su camarada que se había atrevido a disparar y provocar a aquel monstruo, sino que simplemente alzaron sus fusiles. Aunque solo quedaban unos pocos, aún debían superar el miedo e intentar derrotar a aquellos dos monstruos. Bang 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 bang. ¡Ah! Muere, monstruo. En un instante, como si se hubiera activado algún mecanismo, las serpientes de fuego que se arremolinaban atacaron continuamente a Lin Feng y a Abominación. Capítulo 73 Odio indigno. Las balas seguían rebotando instantáneamente en Lin Feng, pero contra la Abominación, solo salpicaban unas gotas de sangre. Aunque la Abominación estaba bajo el constante ataque de esos soldados y sentía algo de dolor, seguía sin atreverse a moverse.
Tenía miedo del monstruo que tenía delante. La abominación extrañaba a Hulk. No quería enfrentarse a semejante monstruo. Él no era como Hulk. Cuando la furia lo dominaba, por más aterrador que fuera el tipo, no sentía miedo y lo encaraba de frente. La abominación aún conservaba algo de cordura, aunque poca. Ante alguien a quien sabía que no podía vencer, sentía miedo, pánico y huía. Pero a Lin Feng no le importaba nada de eso. Ya que esos mocosos no veían la situación con claridad y se atrevían a causar problemas, merecían pagar las consecuencias. Pero antes de ocuparnos de ellos, ¡pum! Chirrido. Soplo. Ah, rugido, ah. Lin Feng miró a la abominación, se agachó ligeramente y, tras pensarlo un momento, introdujo su gran arma en el espacio del sistema. Acto seguido, con una velocidad asombrosa, usó su enorme mano, protegida por una garra de poder, para sujetar el torso de la abominación y levantarla lentamente. Mientras Lin Feng aumentaba la fuerza con su mano, la abominación emitía gemidos de dolor. Sus huesos se quebraban rápidamente y sus órganos internos eran aplastados y destrozados por el agarre de Lin Feng. Sus brazos también comenzaron a deformarse. En un principio, los duros brazos queratinizados de la abominación parecían tan vulnerables ante Lin Feng. Con tan solo un ligero esfuerzo, emitieron dolorosos y agudos crujidos y chasquidos. Entonces, Lin Feng se limitó a sujetar a la abominación, sin matarla, y cargó directamente contra un jeep armado. Con una sonrisa siniestra, activó su garra de poder, agarró el jeep y lo colocó frente a él. Lin Feng entrecerró los ojos, dejando al descubierto sus enormes y aterradores colmillos, y observó a los soldados, temblando de miedo, que seguían disparándole, incluso intentando darle en los ojos. Por desgracia, esas débiles balas no pudieron penetrar el escudo de Lin Feng, hecho de energía Waag. Simplemente se detuvieron frente a él, inmóviles, y perdieron su energía cinética, cayendo una y otra vez al suelo. Se desconocía si aquellos soldados estaban completamente cegados por su sed de sangre o si estaban demasiado aterrorizados para dejar de apretar el gatillo o mover los brazos. En cualquier caso, seguían lanzando sus inútiles ataques contra Lin Feng. Lin Feng también estaba harto de ver a esos pequeños camarones chillando, llorando y gritando. Era realmente aburrido. No había ningún camarón genial con el que lidiar. Entonces, Lin Feng ejerció directamente su fuerza con su garra de poder, aplastando y destrozando el pequeño jeep armado junto con los pocos soldados que iban dentro. Lin Feng apartó con displicencia los restos de su garra de poder, se giró y alzó la mano, usando a la abominación que sostenía para bloquear un proyectil de tanque. La abominación dejó escapar otro rugido de dolor, forcejeando para liberarse de la mano de Lin Feng, pero, por desgracia, le fue completamente imposible. Lin Feng cargó de nuevo, alcanzando a Hulk casi al instante, bajo la aterrorizada mirada de los soldados. Acto seguido, alzó el pie y lo estampó con fuerza, aplastando al instante un tanque que se abalanzaba sobre él. El fuego se extendió bajo su pie y una densa humareda se elevó, reflejando su poder. Esos soldados, al igual que los anteriores, soportaron un miedo extremo y lanzaron ataques contra Lin Feng. Sin embargo, esta vez Lin Feng no optó por soportar la potencia de fuego, porque sentía que el humo que flotaba sobre su cabeza era un poco molesto, así que Lin Feng envolvió directamente todo su cuerpo con un campo Waag, formando un escudo de energía Waag. Esas balas y fuego de artillería disparados contra Lin Feng fueron desviados directamente o simplemente se disolvieron en el campo de batalla de la Waag. Lin Feng también utilizó directamente la energía Waag para conjurar ráfagas de relámpagos psíquicos verdes. Estos relámpagos, rápidos y potentes gracias al Waag, atravesaban sin cesar la horda de camarones. Cada camarón alcanzado por el relámpago verde estallaba con la cabeza como una sandía podrida, dejando solo un rastro de fuego verde adherido. El olor a carne asada impregnaba el aire, extendiéndose gradualmente hacia el exterior. Y esos robustos tanques o vehículos blindados, al encontrarse con el rayo psíquico verde, parecían ser completamente ineficaces e impotentes para contraatacar. El rayo verde atravesó instantáneamente todos los tanques, vehículos blindados y jeeps armados presentes. Las cabezas de los soldados que se encontraban dentro fueron destrozadas por el rayo psíquico verde, y esos tanques, vehículos blindados y jeeps armados detonaron simultáneamente en el segundo siguiente. A Lin Feng le pareció tan débil e impotente el poderío militar de los camarones. Eran demasiado blandos, demasiado tiernos, demasiado vulgares. Lin Feng creyó oír un violento estruendo sónico y un fuerte zumbido a lo lejos. Lin Feng sabía que esos eran los aviones de combate de los que los camarones estaban tan orgullosos, pero incluso si llegaban los aviones de combate, ¿de qué serviría?
Los soldados y policías que quedaban, lejos de Lin Feng, oyeron el rugido proveniente del cielo y sintieron de inmediato una emoción sin precedentes. Miraron con entusiasmo al cielo lejano, vitoreando, gritando y rugiendo. Su superarma humana por fin había llegado. Esos monstruos serían reducidos a polvo bajo su poderoso fuego. Sin importar su especie, no podrían resistir a su ejército y armamento. El destino de esos monstruos aterradores era uno solo: la muerte. Lin Feng usó su aterradora visión de superhéroe para observar el cielo lejano. Esos cazas se precipitaban hacia él sin cesar, aparentemente decididos a no rendirse hasta aniquilar por completo a Lin Feng, la abominación y Yulk, esos tres monstruos. Los pilotos, a bordo de sus cazas, lanzaron una densa andanada de misiles contra Lin Feng, con la intención de cubrir toda la calle. Bajo las feroces y aterradoras explosiones de los misiles, esos tres monstruos quedarían reducidos a polvo. Al menos, eso era lo que imaginaban los pilotos. Zumbido, 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 zumbido. Retumbo, retumbo. Los misiles volaban velozmente. Lin Feng movilizó la energía Waag a su alrededor, expandiendo el alcance y el área del escudo de energía Waag. Pero estaba claro que la abominación no era digna del honor de que Lin Feng la protegiera. Lin Feng apuntó directamente a varios misiles que volaban a gran velocidad en el cielo, usó su poder mental orco y luego lanzó directamente a la abominación, casi sin aliento, que sostenía hacia esos misiles. Capítulo 74. Bola gigante de acero. En un instante, el cuerpo de abominación, ya destrozado por la inmensa fuerza de Lin Feng, fue sometido una vez más al intenso bombardeo de potencia de fuego de los camarones. Abominación recibió directamente el impacto de 5 potentes misiles de aviones de combate. Auge. Los misiles, a gran velocidad, explotaron en el cuerpo de abominación en un instante. Las llamas se propagaron, la carne voló por los aires, la sangre salpicó profusamente y los huesos se hicieron añicos. Inmediatamente después, abominación cayó impotente como una cometa con la cuerda rota. Los misiles restantes de los aviones de combate impactaron contra el escudo de energía Waag, creando una brillante detonación con chispas volando, pero eso fue todo. Estos misiles simplemente no podían penetrar el escudo de energía Waag y todos quedaron bloqueados fuera de él. Los pilotos quedaron atónitos ante tal espectáculo. No podían comprender por qué sus ataques no tenían efecto sobre aquel monstruo. Estas criaturas diminutas no podían ver el escudo hecho de energía Waag, por lo que sentían como si los misiles que disparaban fueran bloqueados por algo. Sin embargo, sí vieron otro monstruo enorme volando hacia el cielo. Aunque no era tan enorme ni tan aterrador como el monstruo de abajo, seguía siendo uno de sus objetivos, así que no le dieron demasiada importancia. Al fin y al cabo, los misiles que dispararon también habían alcanzado a aquel monstruo aterrador que volaba hacia el cielo. Presumiblemente, ese monstruo debió haber sido completamente aniquilado bajo semejante poder de fuego aterrador. Pero en cuanto al enorme monstruo en tierra, ¿por qué sus ataques no tuvieron ningún efecto sobre él? Esto les desconcertó enormemente. Después de todo, estas cosas camarón aún no se habían topado con la invasión Chitauri, ni habían presenciado la aterradora escena en la que Thanos, la batata morada, con un chasquido de dedos, convirtió en polvo a la mitad de la población del planeta azul. Su mentalidad bélica seguía anclada en la guerra con armas convencionales simples, y no podían imaginar que este mundo tuviera métodos de ataque y mecanismos de defensa tan místicos. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de disparar todos los misiles restantes de sus aviones de combate, ya habían perdido toda oportunidad. El cuerpo de Lin Feng estaba envuelto en energía Waag verde, formando un campo Waag muy poderoso. Entonces, Lin Feng mostró sus colmillos y sonrió cruelmente, y la energía Waag verde que envolvía su cuerpo se concentró en la garra de poder de Lin Feng. La energía Waag verde restante se precipitó instantáneamente hacia los aviones de combate que volaban a gran velocidad. Casi instantáneamente, la energía verde Waag envolvió también firmemente a todos los aviones de combate en el cielo. Sin embargo, esos pilotos de aviones pequeños claramente no podían ver la energía Waag única de los pieles verdes, y continuaron volando hacia Lin Feng, preparándose para presionar el botón de lanzamiento de misiles y atacar a Lin Feng. Crujido, crujido. De repente, la garra de poder de Lin Feng, fuertemente envuelta en densa energía Waag, se cerró lentamente. Los aviones de combate en el cielo también parecían estar afectados por algo. La energía Waag que envolvía a los aviones de combate comenzó a empujarlos constantemente hacia un lado. Y esos aviones de combate también comenzaron a moverse incontrolablemente hacia un punto central. Los pilotos de los cazas enseguida se percataron de que algo iba mal.
Intentaron tirar de la palanca de control para que sus aviones de combate volvieran a su trayectoria de combate, pero fue completamente inútil. Era como si los aviones de combate que tenían debajo ya no estuvieran bajo su control en absoluto. Louis. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi bebé ya no me hace caso? Dios mío, Santa María, protégenos. Mi amada está igual, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos todos así? Algo anda mal. Vamos a chocar. Vamos a chocar. Arrepiéntete. Arrepiéntete, idiota. Ah. No, no. ¡No! ¡Ayuda! Mamá. Pum pum. Retumbar. Los pilotos de los cazas comenzaron a entrar en pánico, porque veían cómo se acercaban cada vez más a los cazas de sus compañeros. Todos los aviones de combate se aproximaban constantemente a un punto central, y no había forma de detenerlos. Gritaron aterrorizados, golpeando frenéticamente la cubierta transparente que tenían sobre sus cabezas. Querían pulsar el botón de escape de emergencia para poder eyectarse directamente de esos cazas averiados y escapar usando sus paracaídas. Pero estaba claro que eso era imposible. Por mucho que presionaran el botón de escape de emergencia, parecía no tener respuesta, y no podían eyectarse de ninguna manera. Se desesperaron. Algunos pilotos lloraron y gritaron fuerte. Algunos pilotos, con una calma inusual, dejaron de sujetar la palanca de control y simplemente se sentaron allí, con la mirada perdida, habiendo perdido por completo la esperanza de vivir. Algunos pilotos incluso querían seguir operando sus aviones de combate, intentando lanzarse directamente hacia Lin Feng para perecer junto a él, pero estaba claro que ni siquiera podían hacer que sus aviones de combate se movieran un centímetro por sí solos, y mucho menos perecer junto a Lin Feng. A medida que la garra de poder de Lin Feng se apretaba con más fuerza, los aviones de combate también se acercaban cada vez más, presionando hacia él. Al mismo tiempo, los aviones de combate comenzaron a girar y dar vueltas constantemente, sus alas empezaron a emitir un chirrido penetrante, rompiéndose y desintegrándose gradualmente, para luego emitir un denso humo negro. Cada vez más cerca, los aviones de combate, influenciados con éxito por la energía UAAG, chocaron entre sí en el aire, produciendo agradables sonidos metálicos de colisión y los gritos aterrorizados de los camarones. Cuando Lin Feng apretó el puño con fuerza, todos los aviones de combate se retorcieron instantáneamente y se comprimieron fuertemente, como una gigantesca bola de acero, apretadamente envuelta. Inmediatamente después, emitieron una luz extremadamente deslumbrante, creando una detonación aterradora y masiva, como un gran espectáculo de fuegos artificiales, que iluminó todo el cielo. Capítulo 75. Buena idea. ¿Y los pilotos de esos cazas? Ya se habían convertido en una pasta de carne sangrienta, o en hamburguesas de carne aplastadas, atrapadas dentro de los cazas cuando Lin Feng las moldeó en bolas con energía UAAG. Los civiles, soldados y policías que se encontraban abajo inicialmente albergaban una gran esperanza, rezando para que esos aviones de combate pudieran aniquilar por completo a esos monstruos con misiles. Pero cuando vieron que esos aviones de combate empezaban a girar y converger de una manera inconcebible, formando finalmente una enorme bola de acero en el centro antes de que se produjera una explosión aterradora, su esperanza murió por completo. Ni siquiera los cazas del ejército pudieron eliminar a esos monstruos. En cambio, tuvieron un final trágico. ¿Qué otras armas podrían eliminar a estos monstruos? ¿Bombas nucleares? ¿Misiles balísticos intercontinentales? Tal vez, pero para aquellos que se encuentren dentro del alcance de un ataque con misiles, si el país lanzara esas armas estratégicas para eliminar a los monstruos, estos podrían ser abatidos por semejante poder de fuego aterrador, pero ellos mismos no sobrevivirían en absoluto. Por lo tanto, se desesperaron por completo. Lin Feng dispersó su escudo de energía UAAG. Ya no necesitaba proteger nada, o mejor dicho, bloquear el polvo de los disparos, porque todas las criaturas que tenía delante ya habían perecido. Lin Feng observó a Hulk, que se recuperaba lentamente ante él. Las heridas de Hulk habían sanado casi por completo, e incluso su pierna amputada había vuelto a crecer. Esta capacidad de autocuración era realmente aterradora. Estaba seguro de que aquel ser sin mente pronto despertaría de nuevo. Lin Feng volvió a mirar al cielo y vio que el helicóptero armado del general Ross seguía dando vueltas sobre su cabeza, aunque habían ascendido bastante alto, como si pensaran que Lin Feng no podría atacarlos a esa altura. Sin embargo, esto seguía siendo por insistencia del general Ross. De lo contrario, su ayudante ya le habría ordenado al piloto del helicóptero armado que se marchara de inmediato. No quería volver a enfrentarse a ese monstruo.
Pero ante la intimidación del general Ross, el ayudante no tuvo más remedio que permanecer obedientemente en el helicóptero, observando impotente cómo Lin Feng masacraba a sus soldados en tierra. El general Ross acababa de presenciar cómo su orgullosa formación de casas era aniquilada por completo por una habilidad tan inconcebible. Su reacción fue exactamente la misma que la de los soldados y civiles, quizá incluso más intensa. La esperanza del general Ross también se había desvanecido por completo. No solo sería incapaz de completar su proyecto de supersoldado, sino que además se enfrentaría a las consecuencias de un consejo de guerra, la jubilación anticipada o incluso la pena de muerte. Al fin y al cabo, el ejército había sufrido pérdidas terribles e insoportables. La calidad de los soldados, las armas y la potencia de fuego desplegadas en este lugar para eliminar a los monstruos y apoyar al general Ross era suficiente para que el ejército pudiera librar una guerra de baja intensidad. Sin embargo, inexplicablemente, todo se perdió debido a este incidente. Y toda esta calamidad fue consecuencia de las acciones de Ross. Debía afrontar las merecidas consecuencias. El general Ross se dejó caer en el asiento del helicóptero armado, absorto en sus pensamientos, tal vez contemplando el arrepentimiento, rezando por los soldados caídos. O quizás simplemente pensaba que si pudiera enviar más soldados, más potencia de fuego para apoyarlo, entonces su plan bien podría tener éxito. El ayudante también había presenciado la aterradora escena de los aviones de combate convirtiéndose en una bola de metal, por lo que ahora suplicaba constantemente, esperando que el general Ross les permitiera abandonar rápidamente ese lugar maldito, en lugar de permanecer inmóviles sobre aquel monstruo que se extendía abajo. Y si ese monstruo de abajo, con esa habilidad totalmente inconcebible, también los aplastara hasta convertirlos en una pasta de carne, y ese helicóptero armado se convirtiera en una tortita de acero, explotando al segundo siguiente, jamás volverían a ver el sol. Pero no podían irse, ninguno de ellos podía irse, ninguno de ellos debía siquiera pensar en irse. A Lin Feng se le ocurrió una idea maravillosa. Quería preservar la vida de ese camarón, Ross, y dejar que los chicos de Marte le dieran una buena bienvenida. Así, la energía Waak se concentró de nuevo alrededor de Lin Feng. Con solo un ligero movimiento de dedo, el helicóptero armado del general Ross perdió completamente el control. Entre el horror y el miedo generalizados, el helicóptero también comenzó a caer en picado, al igual que los cazas anteriores, bajo aquella inconcebible habilidad. No, no, ¡No! no lo hagas. No lo hagas. El primero en gritar de terror fue el ayudante del general Ross, mientras que el piloto del helicóptero armado también gritaba aterrorizado, accionando la ametralladora y disparando frenéticamente contra Lin Feng, que se encontraba abajo, intentando brindarle un mínimo de consuelo. El piloto también tiraba frenéticamente de la palanca de control, intentando recuperar la altitud anterior del helicóptero armado. Pero estaba claro que la fuerza de elevación del helicóptero armado era mucho menor que la fuerza de tracción de la energía Waak controlada por Lin Feng. Pero, del mismo modo, las balas que impactaban a Lin Feng no tenían efecto alguno, igual que antes. Todas eran desviadas directamente. En cuanto al general Ross, parecía ajeno a la inminencia del desastre, permaneciendo desplomado en su asiento con los ojos vacíos y sin vida, sin saber qué pensaba, o tal vez sin pensar en nada en absoluto. Pronto, el helicóptero armado fue arrastrado ante Lin Feng por su energía Waag. Lin Feng observó a la robusta criatura con forma de camarón que aún operaba la ametralladora pesada y le disparaba, y sin decir palabra, extendió su garra de poder, sujetando la cabeza de la criatura con dos dedos y sacándola con cuidado. Mientras Lin Feng sacaba el objeto con forma de camarón, el ayudante a su lado desenfundó su pistola y disparó frenéticamente contra la garra de poder de Lin Feng, pero solo consiguió que las balas se desviaran. Una bala perdida, desviada por la garra de poder de Lin Feng, incluso le atravesó el muslo al ayudante, haciéndolo aullar de dolor. Pero un poco de dolor ahora no importaba. De todos modos, pronto todos estos tipos serían cosechados aquí por él, así que déjenlo gritar. El general Ross, sin embargo, permaneció como si no hubiera visto nada, paralizado en el sitio. Lin Feng sostenía la criatura con forma de camarón que acababa de dispararle. Esta robusta criatura seguía saltando y retorciéndose de terror entre sus dedos, intentando escapar del control de Lin Feng, pero era completamente imposible. Lin Feng sonrió ferozmente, mostrando sus colmillos, y exhaló con fuerza sobre aquella criatura, casi haciéndola volar por los aires. Luego, Lin Feng sostuvo la criatura en su mano frente al ayudante y al piloto, y ante sus rostros aterrorizados, aplicó gradualmente una leve presión con los dedos. Lin Feng escuchó los chillidos de la criatura en su mano, aplicó fuerza bruta y con dos dedos le aplastó la cabeza.
La sangre fluyó entre sus dedos, como jugo de jumper recién exprimido. A Lin Feng no le importó. Solo observó cómo el ayudante y el piloto gritaban de terror, se desplomaban.